Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes, aquí estamos otro día y ahora vamos a hablar de algo muy interesante y tenemos aquí al hermano Mike Latorre. Hermano Mike, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, ya hace unos meses creo, semanas, no sé cuánto es que no hemos hablado desde el último video que hizo sobre el asunto del plural de Génesis, ¿se recuerda? Yep, el plural de majestático, el plural de majestad, todo eso, sí. Según su análisis de lo que han dicho a Clavijo o algún otro unicitario, ¿usted cree que le han entendido su último video? Oh, yeah. Entendieron muy bien. Una cosa es no entender, otra cosa es pretender, como que hacerte como el que no entendiste. Ujú. Bueno, pues ahora vamos a hablar de eso y el hermano Mike tiene mucha información muy interesante y esto va a ser de bendición para no solamente el mundo trinitario, sino también para el mundo unicitario, porque lo que van a ver aquí es un análisis académico sobre este asunto. El hermano Mike Latorre se está metiendo en mucho detalle y ahora va a ampliar mucho más y va a corregir algunas falacias y errores que ha cometido el señor Clavijo sobre el asunto de la interpretación de Génesis 1:26. Bueno, en esto, ya habiendo dicho esto, hermano, adelante. Voy a apagar mi cámara para que usted pueda platicar, ¿ok? Dios le bendiga. Ok, Adelante. amen, amen. No, no hay problema, mi hermano. Bueno, para los que están viendo este video, pero no han visto el primer video que hicimos sobre este tema, les aconsejo fuertemente que vean el primer video antes de seguir mirando este, porque en ese primer estudio es donde se aclara la diferencia entre el plural majestático de intensidad y el plural de majestad real con Génesis 1:26. Ahí presentamos citas de entre los mejores académicos del hebreo bíblico a través de los tiempos y demostrando de manera explícita a la letra por qué el plural de majestad real no existe en el hebreo bíblico y por qué el plural majestático gramaticalmente no aplica a la expresión plural de hagamos y nosotros en Génesis 1:26. Es importante comprender que cuando se trata de aplicar el plural majestático a la expresión plural de hagamos, eso no se entiende como que Dios está hablando, como que Dios se está dirigiendo hacia los ángeles cuando dice hagamos. Es decir, Dios no se dirige a nadie, sino que el verbo hagamos está en plural para denotar la intensidad, el poder y la autoridad en Dios durante un acto de la creación. Y si las palabras intensidad y majestático nunca salieron de mi boca durante esa refutación, ¿de dónde sacó este muchacho que yo dije eso? La única razón por la cual se pudo haber confundido de esa manera es que él simplemente no sabía distinguir entre la función de un plural majestático de intensidad y cómo funciona el plural de majestad real que yo estaba refutando en ese debate. Y ahora, después que lo llevamos a la escuela, ahora quiere negar que él acaba de aprender esa lección. Pero yo voy a demostrar. Vamos a ver lo que escribí en mi libro publicado años atrás, en junio del 2022, para ver si ha sido él o he sido yo quien hasta ahora había estado confundido en cuanto a estos plurales. Aquí está mi librito, que él le llama librito. Es un libreto, perdón, realmente es un libreto porque es corto, pero él, con todo su desprecio, le llama el librito. Este librito te va a dejar como el embustero que tú realmente eres, porque tú dijiste que yo no sabía la diferencia y que fue tu evidencia y que abrumadora lo que me vino a abrir los ojos
en cuanto a la diferencia entre estos dos plurales, y yo digo que fuiste tú, que eras tú el que estabas totalmente confundido en cuanto a este tema, y que eres tú el que has aprendido conmigo la diferencia entre estos dos plurales. Vamos a ver si antes de un mes o dos atrás yo sabía o no sabía la diferencia entre estos dos plurales. Veamos el librito que dices tú. Aquí tenemos la fecha de publicación. Espero que se vea bien. Junio del 2022. No 2 meses atrás, años atrás fue escrito este libro. Y en la página, capítulo 7, página 37, yo hablo del plural de majestad. Y ahí digo, ya hemos repasado contundentemente por qué la persona divina que habla en Génesis 1:26 no puede dirigirse a los ángeles. Ese era el plural de majestad que yo estaba hablando, donde Dios se dirige a los ángeles. Es un modismo, una expresión plural que los reyes usaban en otros tiempos, en otras culturas, y que alegaban que en el hebreo bíblico los monarcas usaban esas expresiones, que esa expresión es la que Dios estaba usando. Mentira. Ya vimos que esa expresión, eso no es un hebraísmo. Esa expresión, ese modismo no tiene sus raíces en el hebreo y que en el hebreo no existe en lo absoluto. Ya lo vimos. De ahí, yo doy algunos supuestos ejemplos y los refuto en cuanto a Esdras, capítulo 4, verso 18. El ejemplo de Daniel 2:36. Y el ejemplo de Isaías 6:8. Y de ahí yo hablo de otro plural, que es el plural de intensidad o excelenciae, el plural de excelencia. Ese es el plural majestático de intensidad. Y digo a la letra, cito, leo, los unicitarios están confundidos. Los unicitarios están confundidos en cuanto a este plural, por lo cual se imaginan que en alguna forma apoya su herejía unicitaria. La confusión de los unicitarios proviene de que simplemente no entienden que se refiere al plural, a qué cosa se refiere el plural de excelenciae. Este plural no se refiere directamente a expresiones plurales en primera persona. Se refiere a sustantivos en forma plural que se entienden en forma singular. En otras palabras, este plural no está bregando con el verbo de hagamos. Este plural está bregando con el sustantivo de Dios en Génesis 1:26. Yo estaba muy en claro en lo que yo estaba hablando. Tú, señor Clavijo, tú eres el que estabas confundido y tú eres el que ahora has aprendido la diferencia entre estos dos plurales, no yo. Años atrás, yo ya sabía que tú estabas confundido en cuanto a estos dos plurales. Y no solamente lo dije, lo publiqué. Entonces, esto que Clavijo con desprecio le llama un librito, también lo ha dejado desenmascarado como el embustero que realmente es, porque prueba a la letra que yo no solo sabía, sino que hasta había publicado la confusión de este señor hace años. Y es precisamente esta falta de honestidad tan asqueante en esta gente por la que a mí no me gusta envolverme mucho en estas cosas, porque no tienen la integridad que se necesita para confesar un error con honradez y ganarse el respeto tan siquiera de su propia gente, que precisamente por este tipo de cosas que hoy en día ya lo ignoran.
El problema de este muchacho es que se imagina que porque él no entiende lo que otro está hablando, eso quiere decir que el que está hablando no sabe lo que dice. Entonces, antes de haber hecho un video llamándome ignorante a mí, el señor Clavijo mejor me hubiese enviado un correo electrónico para confirmar exactamente qué era lo que yo estaba refutando en ese debate. Nada le hubiese gustado escribirme, señor Latorre, está usted diciendo en ese debate que el plural majestático de intensidad no existe en el hebreo bíblico. Y yo con gusto se lo hubiese aclarado. Yo le hubiese aclarado esa confusión sin ningún problema. Y así este muchacho no hubiese quedado como un puro zapato delante de la gente. Y si no quiere seguir quedando así, él debe dejar a un lado ese guillecito de académico que tiene, porque la verdad es que de académico no se le ve ni una uña. Y no lo estamos diciendo, lo estamos demostrando. Mejor que de aquí en adelante que se asegure que sus palabras sean más dulces, porque lo más probable es que mañana se las va a tener que seguir comiendo. Yo digo que este muchacho le hubiese ido mejor envolverse con la política en relaciones públicas. En serio, tiene mucha artimaña manipulando las imágenes y la narrativa para que no se deje de ver lo ridículo que ha quedado. Pero es cuestión de ver a los hermanos, les aconsejo fuertemente, es porque es solo cuestión de ver los dos videos que él hizo y estos dos videos que nosotros hemos haber hecho para que vean quién realmente ha presentado un consenso académico del más alto nivel sobre este tema en cuestión y quién ha sido totalmente perverso, engañoso en su presentación. En cuanto a mi persona, estoy más que satisfecho, feliz de la vida, que eso lo decida el público. Y hay que recordar, hermano Luis, que toda esta lección que se ha llevado este muchacho delante de la gente ha sido todo por no responder a usted. Solo por no responder al hermano Luis y desviar la atención de eso es que él se ha metido por otros lugares para que la gente ya no mire que él no quiere responderle o no puede responderle al hermano Luis. Ahora, perdón, quiero enfocarme en algo por un momento porque quiero que la gente siga viendo la necesidad de este muchacho. Pero antes de proseguir, quiero que cada hermano que esté viendo este video entienda bien, con total claridad, de qué se trata esto. Cuando hablamos de un sustantivo en una oración, estamos hablando de alguien o algo. Padre, madre, hijos, el bate, la bola, el carro, la mesa, Japón, Australia, Argentina, Pedro, Juan, quien sea y lo que sea, eso es el sustantivo. Cuando hablamos de un verbo en una oración, estamos hablando de la palabra que indica acción al hablar. O perdón, la palabra que indica acción como hablar, correr, comer, orar, adorar, servir, leer, escribir. Lo que sea que indica acción, ese es el verbo. Entonces, en Génesis 1:26 tenemos un ejemplo perfecto. Entonces dijo Dios. Dijo es el verbo, Dios es el sustantivo. Lo que estamos diciendo, lo que está pasando aquí, y lo que es un plural majestático, lo que está en plural para denotar ese énfasis, esa intensidad en el hebreo bíblico, es el sustantivo Dios, no el verbo dijo. Así es como funciona el plural majestático. Lo vimos en la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, año 2013, volumen 3, página 146, versión PDF. Lo vimos clarito a la letra. El plural de excelencia o intensidad, porque son sinónimos, es decir, se trata de sustantivos en plural que denotan un referente singular de particular importancia o al que se debe un honor particular. Vea atentamente, por favor, que ahí no dice absolutamente nada de verbos en plural.
Pero el señor Clavijo quiere seguir tratando de dar la imagen de que los académicos de la gramática del hebreo bíblico apoyan su teoría de que los verbos gramaticalmente también se pluralizan para denotar intensidad. En primer lugar, la supuesta evidencia abrumadora de Clavijo ya había quedado totalmente desenmascarada, porque él está promoviendo un puro fraude. Quiere que la gente se crea que el libro de gramática hebrea de Joan y Muraoka aplica en el plural majestático al verbo de hagamos en Génesis 1:26. Y quiero que vean parte de otro video que hizo donde él me menciona por nombre y presenta otra vez este mismo libro de Joan y Muraoka para dar la impresión, la falsa imagen de que ellos apoyan su argumento del plural majestático para el plural de hagamos. Este video es Fe Bíblica, Julio César Clavijo, 4:12, Dios hablando en plural, Génesis 1:26, 3:22, 11:7 e Isaías 6:8. Y vamos a poner del minuto 33 al minuto 36 para que todos vean que cuando los verdaderos académicos del plural majestático citan el plural majestático, no citan absolutamente nada de verbos. Y que deberíamos tener docenas y docenas de plural de majestad en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿a dónde están? Nos dice el señor May La Torre. ¿A dónde están los testimonios? ¿A dónde están las evidencias? Y aparentemente muestra como si supiera, pero vamos a ver que el señor May La Torre es ignorante. Está repitiendo un argumento desde la pura ignorancia, demostrando la falta de preparación académica que tiene este apologista trinitario, y lastimosamente la gente sigue a personas como estas que sin ninguna preparación académica, sin ninguna preparación teológica, hablan cualquier cosa que se les ocurre. Pues muy bien, vamos a mirar en este libro llamado Gramática del Hebreo Bíblico, escrito por dos eruditos en hebreo, Paul Jowen y Takabitsu Muraoka, dos eruditos en hebreo. Ellos nos dicen lo siguiente, presten muy buena atención. Vamos a leer a ver si es verdad que el plural de majestad existe o es un invento de los unicitarios, como dice May La Torre. Vamos a ver. Y hay que aclarar que estos hombres que escriben este libro son trinitarios, son unos académicos trinitarios. Y vamos a mirar qué nos dicen ellos. Dicen así. En hebreo, pues, se pueden distinguir los plurales de composición, de extensión y excelencia o majestático, de intensidad y abstracción. O sea que ellos ya nos están diciendo ahí en esa obra que en el hebreo se pueden distinguir varios tipos de plurales. Unos se llaman los plurales de extensión, otros los de excelencia, que también es el mismo majestático. Hay plurales de intensidad, hay plurales de abstracción y hay plurales de composición. O sea que hay varios tipos de plurales en el hebreo. Nos dice también aquí, estos dos autores nos dicen que el plural de excelencia o majestad, Elohim, que se traduce como Dios, y que de manera ordinaria se traduce o significa dioses, generalmente se construye en singular. Es decir, este plural, aunque la palabra Dios aparece en plural, generalmente se tiene que entender en singular. Y dice, compárese con esta palabra hebrea que significa el santo y con esta palabra aramea que significa el altísimo, que también vienen en plural, pero que sin embargo están significando Dios, están significando el santo y están significando el altísimo en singular. Dice también Señor y Señor, Señor con S minúscula y Señor con S mayúscula, y en el plural ordinario señores, es también un plural majestático que existe en todas las formas. Y luego nos dicen estos dos autores que el plural de intensidad es análogo al precedente. O sea, estos académicos, estos eruditos en hebreo, nos están diciendo que el plural de majestad o de intensidad, el plural de excelencia, sí existe en el idioma hebreo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A unos académicos o a un charlatán como este hombre? Pues hay que creerles a los académicos, a la gente que ha estudiado la gramática del hebreo,
Y no hay charlatanes que aparecen diciendo que el plural majestático es un invento, que el tiempo moderno, que está hablando sin conocimiento y realmente sin saber de qué es lo que está hablando. ¿Dónde están los verbos ahí? Ahí está Dios, sustantivo, el Santo, sustantivo, el Altísimo, sustantivo, el Señor, sustantivos. ¿Y los verbos? En otras palabras, esto no confirma lo que Clavijo quiere enseñar. Esto confirma lo que yo estoy enseñando, que el plural majestático es para sustantivos, no verbos. ¿Dónde está el hagamos ahí? En el plural de majestático. En el plural majestático, de acuerdo al libro de gramática de Zhuang y Muraoka, que él está citando. En ningún lugar. ¿Por qué no? Porque Zhuang y Muraoka saben que en el hebreo bíblico los verbos no se pluralizan para denotar intensidad. El señor Clavijo ahí no está presentando evidencia en lo absoluto que demuestra que en el hebreo bíblico hagamos ha sido pluralizado para denotar intensidad. Mentira. Por eso es precisamente eso lo que él quiere dar a entender, que el plural majestático nos explica el plural de hagamos. Eso es lo que él quiere dar a entender, pero estos eruditos de calibre en ninguna parte de su libro hacen eso. Eso es mentira, pura mentira. Es una mentira abierta, descarada, de parte de Clavijo. Dar a entender que estos dos eruditos dicen o aplican el plural majestático al plural de hagamos en Génesis 1:26. O sea que lo que Clavijo está haciendo es manipulando las mentes de sus seguidores con puros espejismos, como si fuese un mago en el circo ahí. Pero es un puro fraude. Clavijo no tiene ni siquiera la simple honradez de una persona decente para aclarar lo que está presentando. No está hablando del hagamos en Génesis 1:26. Y él en ningún momento aclara eso, sino que da la impresión, da la idea que ellos le aplican el plural de majestad, el plural majestático de intensidad al hagamos, que es pura mentira. Ese libro no hace eso. Yo tengo ese libro y en ningún lugar lo hace. Algunos hermanos me han dicho, bueno, lo que pasa, hermano Mike, es que el mismo Clavijo quizás no entienda eso. Ok, si ese es el caso y es un neófito en estos temas, ¿para qué anda haciendo esas payasadas, disfrazándose de académico? Yo quiero mejor, mire, vamos ahora, porque la gente así, la verdad es que no son serios. Y fue lo que dije en mi primer estudio. Y por eso no me gusta tanto envolverme con esta gente, porque no son serios, hermano. Y si no son serios, no es de tomarlos en serio. Vamos a ver ahora al profesor Mario Porras, que esta gente ya han hecho como 5 videos del pobre hermano diciendo lo mismo. Y lo han hecho un héroe de la universidad ahora, un nuevo héroe. Pero vamos a ver si es cierto que con esto Clavijo está presentando evidencia académica que apoya su argumento. Igualmente, el erudito en hebreo bíblico Mario Porras, en una conferencia titulada El plural majestático, destruye el argumento de los que niegan la existencia del plural majestático en el hebreo y dice que en Génesis 1:26 aparece un doble plural majestático cuando el único Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Veamos. Comenzamos del principio. ¿Qué es plural majestático? También hay otros sinónimos para mencionar. Es el plural de intensidad también. Comúnmente se le conoce como plural de intensidad, porque el plural majestático o el plural de intensidad en la lengua hebrea denota no número, sino grandeza, un honor muy grande. Y cedámosle el campo a la Biblia hebrea, que es lo que la Biblia hebrea dice aquí. Y entonces dijo Elohim, hagamos, ¿verdad? No solamente en los sustantivos en hebreo hay plural majestático, sino hay en los verbos también. O sea, mis hermanos, cuando un verbo
cuando un sujeto aparece en doble plural majestático, ¿verdad? Porque obviamente en el 26 es Elohim con mayúscula, es decir, es Dios con mayúscula. Pero cuando aparece tan seguido, tan enfático, un plural de esta envergadura, es que se está hablando definitivamente en mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer, y es al Adán. Entonces, hay un conflicto aquí en Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿verdad? Ahí está, a nuestra semejanza. Bueno, hermanos, qué bonito sería decir que ahí el Padre está hablándole a Cristo. Sería maravilloso. Pero no tenemos el pasaje y tampoco lo tenemos en alguna profecía que diga, recordad el tiempo. Estoy inventando un pasaje. Recordad, muchas gracias, hermano Luis, por advertirme que vamos bien. Bueno, no hay ninguna profecía que diga, recordad en los días del principio, en los días de la creación, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon al ser humano a su imagen. ¿Ve? O sea, si realmente hubiera un pasaje eco, eso le llamamos pasaje eco, o bien un pasaje paralelo, o simplemente una referencia, pero no la tenemos. Es decir, sería forzarle a la teología. La evidencia académica sobre el plural majestático en el idioma hebreo es arrolladora. Nuestro deseo es que el pueblo trinitario, que ha sido afectado con el argumento de la torre, de que el plural majestático no existe en el idioma hebreo, pueda salir de la ignorancia y que no se dejen influenciar por personas que, aparentando saber mucho, en realidad hablan desde la ignorancia y la prepotencia, tal como lo ha hecho el trinitario Mike Latorre. Y vamos a ver ese video, el video anterior que él había puesto, el video original, del minuto 2:50 a el minuto 6. Que obviamente el hermano tiene conocimientos y credenciales académicos del hebreo bíblico que nosotros no tenemos. Pero también existe literatura de eruditos que sobrepasan el conocimiento y sobrepasan las credenciales del profesor Porras. Y estos nos enseñan algo muy distinto sobre el tema de hagamos en Génesis 1:26. Yesenios, le dijimos ya en el primer estudio, pero vamos a repetirlo por el bien de los hermanos. En Yesenios, en su libro de gramática hebrea, 2006, en la publicación de 2006, página 398, nos dice a la letra, los gramáticos judíos llaman a estos plurales plural virium o virtutum, y gramáticos posteriores le llamaron plural de excelencia, magnitud o plural majestático. Este último nombre pudo haber sido sugerido por nosotros que usaban los reyes al hablar de sí mismos. Primera Macabeos 10:19, 11:31. El plural usado por Dios en Génesis 1:26, 11:7 e Isaías 6:8 se han explicado incorrectamente de esta manera. Un académico del calibre de Julio César Clavijo, que tiene un dominio colosal y majestuoso del idioma castellano, debería saber lo que quiere decir incorrecto. Señor Clavijo, cuando el libro de Gesenios te dice que es incorrecto aplicar el plural majestático al hagamos de Génesis 1:26, te está diciendo que no es correcto, que es un error aplicar el plural majestático al plural de hagamos en Génesis 1:26. Hermanos, este testimonio es crucial porque proviene del propio erudito que formuló y categorizó estos conceptos en la tradición hebraica. Esto no se trata de una simple opinión personal mía,
Se trata de una observación lingüística con todo respaldo académico. Ese es uno de los puntos más contundentes en este análisis porque se trata de la reconocida obra Hebrew Grammar de Gesenius, donde se clasifican los llamados plurales de excelencia, magnitud, majestático, etcétera, etcétera. La cita declara de manera explícita a la letra que la interpretación del plural en pasajes como Génesis 1:26, 11:7 e Isaías 6:8 como plural majestático es incorrecto. Por esto es que no fue necesario presentar lo que había dicho el profesor Mario Porras, porque ya está refutado por el mismo Gesenius. En otras palabras, yo no pudiera decirle a un profesor del hebreo, lo siento, profe, pero aplicar el plural majestático al plural que Dios usa en Génesis 1:26 es incorrecto. ¿Por qué no? Porque yo no soy quien para decirle algo así a un profesor del hebreo bíblico. Pero Gesenius sí. Gesenius sí es quien para decirle eso a un profesor del hebreo bíblico, porque Gesenius fue mucho más que un profesor en el mundo académico del hebreo bíblico. Y esto es clave, porque esto quiere decir que aunque hubiesen verbos o pronombres pluralizados para denotar en otros casos, si es que los hubiesen, de acuerdo al libro de gramática del hebreo en Gesenius, el hagamos y el nosotros de Génesis 1:26 no es uno de esos casos. El doctor Klaus Westermann, un autor y erudito del hebreo bíblico muy reconocido en el mundo académico del Antiguo Testamento, en su comentario de Génesis, capítulo 1 al 11, 1990, página 145, él concuerda con Juan y Muraoka que no hay bases para aplicar el plural majestático al hagamos de Génesis 1:26 y nos dice explícitamente que entre los eruditos del hebreo bíblico, hoy en día, cito a la letra, hoy en día esta explicación ha sido abandonada. El doctor Gerhard Hassel, otro erudito del hebreo bíblico de alta estima en el mundo académico del Antiguo Testamento, en un artículo que él publicó titulado El significado de hagamos en Génesis 1:26. En la versión PDF, páginas 63 al 64, nos dicen, y cito a la letra, incluso aunque hubiera una excepción, sigue cierto que el verbo usado en Génesis 1:26, naase, nunca se usa con el plural majestático. No existe ninguna base lingüística ni gramatical que permita considerar el hagamos como plural majestático. Por esta razón, ha surgido un abandono general de esta interpretación hoy día. Yo sé que estoy repitiendo esto hasta el cansancio, hermano, pero es imprescindible que se entienda que aunque hubiesen verbos o pronombres pluralizados para denotar intensidad, en otros casos, no es que los haya, si los hubiesen, el hagamos y el nosotros de Génesis 1:26 no es uno de esos casos. Daniel J.H. Lee, Daniel Lee, fundador de los ministerios Logos, creador de esa página de internet tan reconocida y tan usada por todos los estudiantes del hebreo y del griego bíblico. Logos, Logos. Esa es una plataforma que presenta la Biblia interlineal en español y en sus idiomas originales con análisis gramatical. Es una excelente página para investigar gramática y sintaxis. En su nuevo libro, Reflexión de Palabras del Génesis, Análisis Morfológico y Sintaxis en Hebreo Bíblico, nos dice lo siguiente en las páginas 15 y 16 sobre el verbo hagamos. Nos dice,
verso 26, 62:13, que es el número Strongs del verbo. Verbo cal, activa, primera persona plural. Hagamos del sujeto, primera persona plural, un nosotros. Luego dice en la página 16, Dios decididamente dijo, hagamos. Este verbo de hacer conjugado es de la primera persona plural, nosotros. O sea, el sujeto del verbo conjugado hagamos es nosotros. Página 16. Ahora bien, recuerden lo que ya nos habían dicho Joan y Muraoka sobre nosotros como plural majestático en el primer estudio. Y repito, lo traigo a la luz otra vez. En la página, lo dijo 2 veces, en la 393 y en la 533. El nosotros como plural majestático no existe en el hebreo. Con esto se confirma que entre las formas que se pudieran hallar en el plural majestático, el verbo hagamos no es una de esas formas. Se entiende mejor en el inglés, mi hermano, porque hagamos se traduce let us make. En Nahase se traduce let us make en el inglés. O sea que el us en inglés siendo el nosotros, que están envueltos en ese hagamos de Génesis 1:26. Entonces, cuando dejamos que la Biblia hable por sí misma, podemos ver cómo la gramática armoniza de manera magistral con el contexto. Cuando miramos que Dios es el sujeto de hagamos y ese sujeto es un nosotros. O sea que Dios aquí se revela como un nosotros. Entonces, los que están envueltos en ese hagamos son los que están envueltos en el Dios que ha creado al ser humano en el próximo verso. Ese nosotros tienes que estar en Dios porque nadie fuera de Dios participa en esa acción del verbo hagamos. Por eso de nada les sirve seguir buscando excepciones en otros casos, porque de entre los mejores académicos élites de la gramática y lingüistas del hebreo bíblico ya nos han dicho de manera explícita a la letra que aunque esos casos existiesen, si es que existiesen esos casos, da igual, porque el plural que Dios usa en Génesis 1:26 no es uno de esos casos. Para que el verbo de hasa, o sea, hacer, fuese parte de un plural majestático, tendría que estar en singular. Y la envergadura en la cual aparece hagamos en Génesis 1:26 no cambia la función gramatical del verbo, porque el plural majestático es de una morfología nominal. Eso quiere decir que la palabra cuya forma cambia en un plural majestático es la del sustantivo, no la del verbo. Lo que está pluralizado para denotar intensidad en Génesis 1:26 es el sustantivo Dios, no el verbo hacer. En otras palabras, el propio mecanismo lingüístico, o sea, la manera en que funciona gramaticalmente este plural majestático, nos confirma que hagamos no es ningún plural ni de respeto, ni de magnificencia, ni de intensidad gramatical. Es un indicio de pluralidad en la acción de crear, dentro de un marco obviamente teológico mucho más complejo de lo que cualquier unicitario va a entender o apreciar. Ahora, de que haya gente y aún profesores del hebreo bíblico que quieran presentar sus estudios donde extienden el plural majestático al verbo de hagamos y decir que forma parte de un doble plural majestático. Hermanos, esas son cuestiones interpretativas, no académicas ni gramaticales. Hagamos es un verbo en plural que forma parte de un debate teológico,
no es un mecanismo lingüístico de intensidad. Eso no está en Gesenius, eso no está en Muraoka, eso no está en Williams, eso no está en Walke, eso no está en O'Connor, eso no está en Kyle and Delitzsch, eso no está en la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, eso no está en ningún lugar académico. No existe entre los mejores hebraístas y lingüistas del hebreo bíblico. Y para desgracia de nuestro amigo Clavijo y los unicitarios, tampoco está en los cursos académicos del hebreo bíblico del profesor Mario Porras. Y esta ausencia es crítica, mis amados hermanos, porque eso no es por omisión o descuido. La razón que ni siquiera el profesor Mario Porras enseña eso en sus cursos académicos del hebreo bíblico es porque el mecanismo lingüístico simplemente no existe en la gramática del hebreo bíblico. El verbo en cuestión de hagamos, nahase, en el hebreo bíblico está en la forma kal, que por cierto es la forma más simple, sencilla y común de las 7 construcciones verbales en el hebreo bíblico. La construcción verbal de donde se encuentra, no corresponde a verbos que se intensificados de singular a plural. Eso no corresponde a verbos de intensificación, ni en singular ni en plural. Esa no es la raíz del verbo ahí, es kal, que es lo más simple y sencillo que pueda haber en el hebreo bíblico. Atribuir intensidad a la pluralización de un verbo como ese es añadir una nueva categoría de verbos que no existe en el idioma. Recuerden, no estamos hablando de las implicaciones teológicas aquí. Aquí estamos hablando estrictamente de la función gramatical de hagamos en Génesis 1:26, porque esta función es sencilla, denotar una pluralidad de personas realizando la acción de crear. Así de sencillo es, hermano. Ahora bien, ya que el señor Clavijo nos presenta al profesor como una autoridad académica suprema del hebreo bíblico que según Clavijo destruye la doctrina de la Trinidad, pues vamos a ver otras declaraciones del profesor que no están incluidas en su video. Y en este otro video, que es el original del hermano Mario Porras, del minuto 26 al 28, vemos claramente cómo él habla de Deuteronomio 6:4 y nos dice, Ejad es la unión de dos o más. Continuemos con Génesis 1:26 y dijo Elohim, ¿verdad? Y dijo Elohim. Entonces, hermanos, bajo esa premisa, bajo esa regla del hebreo bíblico, tenemos que respetarla y Vayomer Elohim es singular. Vayomer y dijo, pues no son 2 ni 50 ni nada, es solamente uno. Vayomer significa y él dijo, o simplemente él dijo. Entonces, Elohim, una vez más aquí, se trata como un plural de majestad, no un plural de número, ¿verdad? Y dijeron los dioses, eso es politeísmo, es grave, hermano. Claro, bendita sea la Trinidad de nuestro Dios. 100% alabo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Cristo me permite comunicarme, porque el Espíritu Santo vive en mí y me guía a lo que el Padre quiere enseñar. Y dice la Escritura que nos lleva o nos guía a toda verdad. Nos redarguye, nos convence de pecado. Es el que nos va a decir si es plural numérico o es plural majestático. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno. Continuemos con Génesis 1:26 y dijo Elohim, ¿verdad? Y dijo Elohim. Entonces, hermanos, bajo esa premisa, bajo esa regla del hebreo bíblico, tenemos que respetarla y Vayomer Elohim es singular. Vayomer y dijo, pues no son 2 ni 50 ni nada, es solamente uno. Vayomer significa y él dijo, o simplemente él dijo. Entonces, Elohim, una vez más aquí, se trata como un plural de majestad, no un plural de número,
¿verdad? Y dijeron los dioses, eso es politeísmo. Es grave, hermano. Claro, bendita sea la Trinidad de nuestro Dios. 100% alabo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Cristo me permite comunicarme, porque el Espíritu Santo vive en mí y me guía a lo que el Padre quiere enseñar. Y dice la Escritura que nos lleva o nos guía a toda verdad. Nos redarguye, nos convence de pecado. Entonces yo no sé qué haría si no tuviéramos un trino Dios, que es uno, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh, mire, hermano, ahí se está contradiciendo. Deuteronomio 6:4 dice: el Señor es uno. La palabra Echad es la unión de dos o más. ¿Sí? Es otra cosa que vamos a ver algún día por ahí, pero así es, hermanos, ¿verdad? Y Adán y Eva serán una sola carne, dice. Entonces, Bejayul Basar Echad, eso significa que eran dos y ahora son uno. Y hasta nos provee un ejemplo en Génesis 2:24 que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un ejad, el uno ahí es ejad, que es la unidad de dos o más. De acuerdo a Clavijo, lo que enseña el hermano Porras en Génesis 1:26 es porque es un verdadero erudito del hebreo bíblico sincero. Pero lo que enseña en Deuteronomio 6:4 es porque es un farsante insertando su dogma trinitario a la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos un caso donde Clavijo, por un lado de la boca, exalta al profesor Mario Porras como una autoridad académica suprema del hebreo bíblico, para luego, por el otro lado de la boca, rebajarlo como un politeísta arrebatado que no sabe lo que está hablando en el hebreo, en Deuteronomio 6:4, cuando nos indica que ahí Ejad es la unión de dos o más personas divinas. Me imagino que si lo que dijo en Génesis 1:26 destruye la doctrina de la Trinidad, entonces lo que dijo en Deuteronomio 6:4 destruye la herejía de la unicidad. Y yo creo que con lo que dijo en Deuteronomio 6:4, Clavijo le cancela el título de doctor que le había regalado en Génesis 1:26. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el profesor y por qué lo dice? Okay, el profesor deduce, lo que están viendo es, si ponen atención a la parte que hemos presentado, el profesor deduce que por cuanto el verbo hacer en contexto se refiere a un acto majestuoso, muy intenso, entonces hacer ha sido pluralizado a hagamos, para denotar el poderío de ese acto y por ende el verbo aparece en plural. O sea que hagamos está en plural, no porque el hablante esté convocando a otra persona a participar en la acción, aunque eso sea lo primero y lo más obvio que se ve en el texto. Pero no por eso, sino para denotar la intensidad majestuosa inherente en la acción de crear al hombre. Muy bien. Lo que vemos aquí es que el señor Clavijo, así como no sabía distinguir entre la función entre un plural majestático y el plural de majestad real, tampoco sabe distinguir entre un estudio académico y un estudio personal. El hermano le llama un doble plural majestático, cosa que ni existe en la gramática y sintaxis del hebreo bíblico. Lo que el hermano deduce es un non sequitur, porque la intensidad del verbo hagamos no proviene de su pluralización. Es una gramática académica del hebreo bíblico y él lo sabe. Y hasta donde yo he podido ver, él no ha publicado nada de eso en su literatura académica. Hasta donde yo he podido ver. Y yo he consultado con varias otras personas que también conocen de estos temas y me han dicho lo mismo, que eso no se pudiera enseñar en ninguna academia reconocida del hebreo. Entonces, ¿cuáles son las razones que el hermano declara para enseñar estas cosas? Bueno, uno es Rashi. Él no quiere seguir ofendiendo a Rashi, porque Rashi no va a creer que ahí se refiere a personas divinas, una pluralidad de personas divinas en la deidad. Ok, un consejo a todos mis hermanos. Cuando vayan a buscar literatura de los judíos
que no solo sean académicos, sino más importante es que sean cristianos con mente guiada por el Espíritu Santo de Dios y no por un espíritu anticristo. Eso es como hacer un estudio sobre la teoría de la evolución y citar científicos ateos, teniendo científicos cristianos con las mismas credenciales académicas. No estoy diciendo que no se pueden investigar esas fuentes y aprender mucho de ellas en cuanto a la interpretación rabínica a través de los siglos del hebreo bíblico. Pero tengan en mente aún estas personas que están citando a Rashi. Rashi tampoco dijo que el plural de hagamos significa intensidad. Es por intensidad, ni nada que se parezca. Dijo que ese plural es porque como Dios iba a crear al hombre a imagen de él y de los ángeles también, pues les tuvo que pedir permiso a los ángeles para que no se fueran a enojar en un acto de humildad. La realidad de todas las cosas es que este fenómeno gramatical del plural de hagamos que Dios usa en Génesis 1:26 ha sido una espina en el costado de los rabinos judíos a través de los siglos hasta el día de hoy. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí en cuanto a esta gente que andan por ahí disfrazándose de judíos, que quiere hacer de los rabinos judíos nuestros nuevos guías hacia el entendimiento bíblico, sabiendo que los escribas y rabinos por siglos han tenido esa costumbre de falsificar las escrituras con sus propias enseñanzas predicadas oralmente y escritas, por ejemplo, en el Mishnah y el Talmud, y eso siempre ha sido así. Este tipo de corrupción siempre, aún antes, en los días de los profetas. Mire, váyase a Jeremías 8:8 y usted va a ver por qué estaba tan molesto Jeremías con esta gente, con los escribas y los sacerdotes y los rabinos. Y les dice Jeremías 8:8, ¿cómo se atreven a decir somos sabios? La ley del Señor nos apoya, cuando la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Falsificaban la palabra de Dios con sus comentarios y sus torceduras. Y eso aún antes de los tiempos. Esto lo hacían los rabinos aún antes, los escribas aún antes, mucho antes de los rabinos medievales. Cristo también confronta a estos rabinos muchas veces, estos fariseos, sacerdotes y escribas. En Marcos 7:13 les dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, su propio entendimiento. En la gramática del hebreo bíblico de Joan y Muraoka, por cierto, en la página 516, él cita un ejemplo de Rashi, cómo Rashi corrompía estas cosas, cómo Rashi añadía historias ficticias a la palabra de Dios en sus comentarios. En Génesis 22, por ejemplo, dice Muraoka, dice Rashi, quien recurriendo a una fuente midrásica antigua, insertó aquí un diálogo ficticio entre Dios y el patriarca Abraham. Entonces, es importante que los hermanos sepan que los judíos ortodoxos ven estos comentarios del Mishnah, Talmud y el Midrash como con la misma autoridad que la Torá. O sea, que para ellos eso es Biblia. Esos comentarios no son comentarios, son Biblia. Le tienen el mismo valor, la misma importancia y el mismo peso espiritual y literario que la mera palabra de Dios. Estos rabinos comentaristas de los tiempos medievales también, del Midrash, eso es como del año 400 al 1200 por ahí, los tiempos medievales, también se pelean entre sí. Se han estado peleando toda la vida en cuanto a Génesis 1:26. Unos dijeron que era Dios hablando con su misericordia personificada. Otros dijeron que era Dios hablando con su propio corazón personificado. Otros dijeron que era Dios hablando con la Torá preexistente, personificada. Otros dijeron que era Dios hablando con los animales en la creación terrenal. Shimon ben Nachman dijo que Dios estaba pidiendo consejo de los ángeles, así como los reyes tenían consejeros en los tiempos de antes. O sea que los ángeles eran los guías de Dios en cuanto a sus decisiones importantes, eran sus consejeros. Rashi, como ya mencionamos,
fue igual de disparatero, diciendo que Dios le estaba pidiendo permiso a los ángeles, no vaya a ser que se fueran a enojar de envidia. Como que les tenía miedo a los ángeles y les dice, bueno muchachos, por favor no se enojen porque yo haré al hombre un poco menor que ustedes, no se preocupen. Maimónides dijo que Dios estaba hablando con el polvo en el jardín del Edén, que le hiciera un préstamo para crear al hombre. Y esta pelea de las interpretaciones de Génesis 1:26, eso no ha terminado entre los judíos ni hasta el día de hoy. Los judíos del Kabbalah dicen que él hablaba con sus atributos. Los judíos ortodoxos de hoy día siguen diciendo que hablaba con ángeles. Los judíos reformados de la Reforma dicen que simplemente refleja su naturaleza multifacética, la naturaleza multifacética de Dios. O sea que al igual que los antitrinitarios ya no hayan que más inventar para evadir el hecho de que en contexto se trata de una pluralidad de personas divinas en la deidad. Entonces los escribas y rabinos judíos que se han inventado de entre los peores disparates que se hayan visto sobre Génesis 1:26. Han falsificado la palabra de Dios a través de los siglos mediante ideas fantasiosas que han interpolado en el Mishnah, el Talmud y el Midrash. ¿Y qué van a hacer? Yo lo que quisiera es, ¿qué van a hacer? Estos que andan por ahí disfrazándose de judío y citando de algún Chumash moderno o citando rabinos medievales cuando los hermanos se enteren quiénes fueron esos hombres. Los hermanos no saben que estos rabinos que andan citando han sido de entre los peores enemigos de Cristo Jesús. Lea 1 de Juan 2:18-25, si usted quiere ver de quiénes descienden estos rabinos medievales. Entonces, cuando ellos escriben estas cosas sobre Génesis 1:26, cuando interpretan, lo hicieron en medio de un ambiente anticristo, no solo antitrinitario, como los unicitarios siempre quieren presentar. Recordemos que estos rabinos fueron los descendientes de los fariseos y son el fundamento del judaísmo moderno de hoy día. Y ahora los unicitarios quieren que estos rabinos se conviertan en los nuevos guías hacia el entendimiento del hebreo bíblico para la iglesia del Señor. No, no, lo siento. El único guía de la iglesia que nos revela toda la verdad es el Espíritu Santo. Otra razón que nos da el hermano es que dice que no sabe de un pasaje que apoye una pluralidad de personas divinas participando en la creación del hombre. Ahora, yo quiero hablar con los trinitarios un segundito y pregunto, si todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, ¿cómo es que el hombre no fue creado por medio del Hijo? ¿Será que la revelación progresiva, culminando con el Nuevo Testamento en Juan 1:3, Colosenses 1:16-17, Hebreos del 1 al 12, no declaran la participación del Hijo en la creación? ¿En serio? Estos pasajes colocan al Hijo ahí mismo, en Dios, con el Padre, participando en la creación de todas las cosas. Porque hay que inventar categorías gramaticales y que de un doble plural majestático de intensidad, que ni existe en la gramática del hebreo bíblico. Los gramáticos más reconocidos del hebreo bíblico desde Gesenios ya han declarado que eso es incorrecto. Otra razón que nos da el hermano es que estaríamos interpolando una revelación del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Imagínense ahora, hermano, que de repente tenemos que descartar un principio básico, fundamental de la revelación progresiva y la hermenéutica estándar en el estudio bíblico. ¿Sabían los antiguos hebreos que Génesis 3:15 se cumpliría en la cruz del Calvario? No. Entonces, ¿por qué no hay problema con interpretarlo de esa manera sin un pasaje eco, que le llama eco? ¿Sabía Abraham que estaba haciendo el papel de Dios Padre, matando a su hijo en la cruz del Calvario cuando él fue a sacrificar a Isaac? No. Entonces, ¿por qué no hay problema con interpretarlo de esa manera sin un pasaje eco? ¿Sabía Zacarías
que estaba hablando del Hijo de Dios cuando escribió, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito? No. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan no tuvo ningún problema con interpretar pasajes del Antiguo Testamento basándose en la nueva revelación esclarecedora y completa del Nuevo Testamento? Y esta gente dice estas cosas sabiendo que los judíos ortodoxos hasta el sol de hoy niegan a Cristo Jesús y rechazan al Nuevo Testamento como pura herejía. Sabiendo lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 15 y 16, que hasta el día de hoy, cuando los judíos leen a Moisés, tienen un velo puesto sobre los ojos del corazón que no les deja ver lo que realmente se está revelando en el antiguo pacto. Y que solo cuando se convierten al Señor es cuando ese velo les es removido de sus corazones. El Nuevo Testamento es la clave interpretativa que esclarece los significados más profundos y la coherencia divina del Antiguo Testamento. Por eso, usted ve que la gran mayoría de judíos que vienen a los pies de Cristo son trinitarios, porque ya no son guiados por el espíritu de Anticristo, son guiados por el Espíritu Santo, quien les ha revelado al Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios. Esto te dice que cuando tú quieras indagar de un judío de cómo se debe interpretar algún pasaje polémico en el hebreo bíblico, ¿por qué vas a consultar literatura de un judío como Rashi, que fue guiado por un espíritu de Anticristo, en lugar de consultar con judíos que han recibido a Jesús como su Mesías y son guiados por el Espíritu Santo? ¿Y de cuándo acá fue prohibido interpretar al Antiguo Testamento en base a la revelación postrera y más esclarecida del Nuevo Testamento, que nos cumple y nos esclarece lo que se reveló en el Antiguo Testamento? Bueno, antes de concluir, vamos a esto de inventar categorías gramaticales de verbos que se pluralizan en el hebreo para denotar intensidad. Yo reconozco abiertamente que yo no tengo un conocimiento adecuado para nada de la gramática del hebreo bíblico. Lo que estoy diciendo es que hice una breve investigación de entre los mejores libros de gramática y sintaxis del hebreo bíblico que pude conseguir sobre este tema de pluralizar verbos para denotar intensidad. Y no hallé ni un solo libro de gramática ni de sintaxis del hebreo bíblico que me confirmara eso. No habiendo hallado nada entre la literatura académica élite sobre el tema, me comuniqué con una profesora del hebreo bíblico y un maestro judío de la Torá, cristiano, por supuesto, y me dijeron lo mismo, que eso no existe. La hermana Jessica Rondón González, que es profesora del hebreo bíblico y autora de Gramática del Hebreo Bíblico 2021, me respondió sobre este tema en un correo electrónico y me dijo lo siguiente: en cuanto a verbos que se pluralizan para denotar intensidad, cito, los verbos en hebreo reflejan el número real, singular, plural. No existe una forma verbal del plural majestático. Repito, esto es de una profesora del hebreo bíblico. No existe una forma verbal del plural majestático. Precisamente lo que nos ha dado a entender Gesenius, Muraoka y estos eruditos del hebreo bíblico. En cuanto al doble plural majestático, cito, la idea de un doble plural de intensidad en Génesis 1:26 no es reconocida ni documentada en la gramática hebrea académica, ni en los estudios lingüísticos serios sobre el Antiguo Testamento. Lo más probable es que esa expresión sea una formulación personal o no técnica,
quizás bien intencionada, pero no respaldada por fuentes académicas confiables. Profesora de hebreo, Jessica Rondón González, correo electrónico, sábado, mayo 3, 2025. También había contactado a un maestro judío de la Torá, Ariel Ben Lyman Hanavi, sobre este tema del plural majestático, y me respondió lo siguiente. En cuanto a aplicar el plural majestático al verbo hagamos en Génesis 1:26, cito, decir que esto es simplemente una intensificación gramatical de Elohim es francamente un error de categoría. No existe precedente en el hebreo bíblico para aplicar el plural de intensidad a los verbos. La gramática hebrea no funciona así. La consistencia de los verbos singulares con Elohim en la narrativa fuera del versículo 26 lo demuestra. Si Génesis 1:26 fuese una continuación del supuesto plural de intensidad, se esperaría que hubiera verbos y pronombres singulares. Sin embargo, encontramos lo contrario. Ariel Ben Lyman Hanavi, maestro del Torá, correo electrónico, jueves, abril 24, 2025. Bueno, dije yo, ok. Entonces, no hallando nada en ningún otro lugar, ni de los eruditos, ni de los profesores, ni de maestros del Torá judíos, dije yo, ok, tiene que haber algo en los cursos del hebreo de Mario Porras. ¿Y sabe qué encontré? Nada, absolutamente nada, ni en las clases primarias, ni en el curso avanzado, ni una sola referencia a los verbos que se pluralizan para denotar intensidad en el hebreo bíblico. De hecho, hasta donde pude mirar en ese video, yo ni siquiera vi donde él cita libros académicos de gramática del hebreo bíblico que confirmen o respalden lo que él está diciendo. Entonces, una cosa es lo que uno comenta entre amigos en un video casual de las redes sociales. Esto me parece así, esto me parece asado. O otra cosa muy distinta es una publicación académica, oficial de la gramática del hebreo bíblico. No es lo mismo, señor Clavijo. Ahora bien, yo quiero compartir un poco de lo que yo aprendí, lo poquito que logré entender en los cursos del profesor Mario Porras y los otros libros de gramática hebrea y sintaxis. En el hebreo bíblico no existen símbolos de pregunta o de exclamación, ni nada de eso. Pero en español tampoco se necesitan símbolos de ninguna clase para enfatizar algo. Tú simplemente haces ajustes al verbo y ya. Por ejemplo, estás discutiendo con un amigo de algún deporte por mensajes de texto, ¿verdad? Y tú escribes, te vamos a ganar, pero tú quieres que suene más fuerte, con más intensidad. Tú no necesitas símbolo de ninguna clase. Tú solo escribes, te vamos a destruir o te vamos a hacer pedazos. Y ya estuvo. No hace falta nada más. Solo le haces un cambio al verbo y ya. Al igual que en español, en el hebreo hay formas de intensificar los verbos sin símbolos ni pluralizaciones de ninguna clase. Solo cambia la forma del verbo. En el hebreo bíblico, el hebreo tiene formas especiales en los verbos. Le llaman binyanim a estas formas. Son tallos, como las raíces del verbo. Y por medio de un cambio en la forma del verbo, en el tallo del verbo, es que el hebreo indica intensidad verbal. La voz activa es la voz activa intensiva. El referente actúa y se usa un verbo fuerte como destruiré en lugar de derribaré, como lo que vemos en Génesis 13. Otro es el pual, la voz pasiva, pero es intensiva, solo que le está pasando al referente. El referente recibe la acción. Pero de igual manera se usa un verbo fuerte como molido
en lugar de golpeado, así como se ve en Isaías 53:5. Hivpael, la voz reflexiva intensiva. La acción es recíproca, o sea, el referente da y recibe la acción. Está envuelto en realizar la acción y en recibir la acción, como el verbo luchó en lugar de peleó en Génesis 32:25. Y el hifil, la voz causativa, causa la acción. Y a veces puede ser de manera intensiva, como los verbos moveré y provocaré, como lo vemos en Deuteronomio 32:21. Estas son formas verbales que intensifican la acción del verbo y hacen que el verbo suene más fuerte, como por ejemplo decir romper en pedazos, que es mucho más intenso que solo romper. En español viene a ser algo parecido como cuando tú dices, oh, ese sabor de helado me gusta. Pero si tú quieres expresar eso de manera más fuerte, tú no dices, ese helado me gustan. No, tú no vas a pluralizar el verbo para enfatizar cuánto te gusta. No, sino tú dirías, en lugar de ese helado me gusta, tú dices, ese helado me encanta. Y algo parecido es precisamente cómo funciona el hebreo también. Nada que ver con pluralizaciones de los verbos para enfatizar algo. Otra forma en que el hebreo bíblico expresa intensidad en los verbos es la repetición. Por ejemplo, cuando dice morir, morirás en Génesis 2:17, que se traduce ciertamente morirás. O como cuando dice volver, volveré, como en Génesis 18:10, que se traduce de cierto volveré. En español tú lo tienes, también existe, a veces hablamos así, mira, tenlo por seguro, porque de que llego, llego. Tú repites el verbo y ya, eso lo intensifica, eso le da el peso que tú querías que tuviera cuando lo dijiste, el énfasis que tú querías. Y también encontré que también en el hebreo también se usan adverbios a veces, que también ayudan a intensificar a los verbos. Entonces, para resumir, estas son las cosas que enseña el profesor Mario Porras en sus cursos académicos del hebreo bíblico. Lo que no encontré por ningún lado, ni con el hermano Porras, ni con ningún otro gramático del hebreo bíblico, es alguna categoría gramatical de verbos pluralizados para denotar intensidad. Voy a aplicar esto de una manera más simple todavía. Mire, si yo digo Juan corre, el verbo está en singular, corre. Si yo digo Juan y María corren, el verbo está en plural, corren. Pero el hecho de que el verbo correr cambia de singular a plural no quiere decir que corren con más intensidad o que corren más fuerte por estar en plural. No quiere decir que porque ahora corren, están corriendo más fuerte que cuando Juan corre solo. Simplemente significa que hay más de una persona corriendo. Nada que ver con la forma en que se corre, ni más ni menos intensidad, nada que ver con la intensidad de cómo se corre. Y eso es así, aún con modismos en español, como decir, decimos, buenas tardes, plural, cuando en realidad estamos hablando de una sola tarde. Pero con eso no estamos diciendo, esta tarde es súper, extra, mega, buena, buenísima. No, solo estamos saludando amablemente. El plural no le da ninguna fuerza a la palabra buena, ni a la palabra tarde. Es solo un modismo del español, una manera educada y común de hablar en español, no una forma de hacer un verbo más fuerte, nada que ver. Pues gramaticalmente, esto es lo que vemos con hagamos. El plural de hagamos, ahí está en plural para indicar más de una persona involucrada en la acción de hacer. No que la acción de hacer sea más intensa por su forma
plural. Por eso los rabinos a través de los siglos han abogado tanto por alguna comunicación con algo o alguien como los ángeles, porque eso es lo primero y lo más obvio que se ve en el texto, que Dios está hablando con alguien. Eso hasta un niño lee eso, un niño de escuela primaria lee eso y dice, sí, está hablando con alguien. No se necesita un erudito del hebreo bíblico para decirte que Dios está hablando con alguien. Y hay algo muy significativo que quiero que noten del punto gramatical y contextual. Este es el único lugar en el hebreo bíblico del Antiguo Pacto donde el verbo hagamos se refiere al sustantivo Dios. O sea que naase, hagamos, se usa muchas veces en el hebreo, pero solamente en Génesis 1:26 se usa de Dios como el hablante. En cualquier otra ocasión, como unas 32 veces, el hablante representa más de una persona participando en la acción. ¿Por qué es esto algo significativo? Dios está gramaticalmente en plural, dioses, pero generalmente se combina con verbos en singular cuando se refiere al Dios de Israel porque es un solo Dios. Génesis 1:26 es la única excepción donde Elohim se usa con naase para referirse a un acto en la creación donde solo él participa. Y esta anomalía es precisamente lo que plantea la pregunta: ¿por qué Dios habla como en todos los otros casos de hagamos, donde más de una persona participa en la acción, cuando es un caso donde solo Dios participa en la acción? Porque Dios quiere revelar desde un principio que Él es singular en esencia, complejo en su ser. El contexto revela que el uso de hagamos, así como en todos los otros casos, indica la actuación conjunta de personas. Solo que en este caso, las personas tienen su existencia en la deidad, por cuanto el próximo verso prohíbe a una persona fuera de la deidad participando en la acción del verbo. El verbo plural emparejado con Elohim es una señal gramatical única que en contexto nos señala una complejidad personal dentro de la unidad de Dios. Ahora bien, el profesor Porras tiene toda la razón cuando dice que es un predicado intenso y muy intenso. Claro que sí, es una resolución del creador de los cielos y la tierra que acerca, que nos acarrea consecuencias eternas. Pero ahí está. Ese es precisamente, de ahí es que viene el poder y la intensidad del predicado. No de la forma plural del verbo, porque en el hebreo bíblico los verbos no se pluralizan para denotar intensidad. En este caso, la intensidad del predicado, que es enorme, es colosal, pero viene del contexto de la creación y del hablante, que es Dios mismo. Existen textos como Génesis 20:13, Génesis 35:7 y otros textos que algunos han querido convertir como en excepciones o ejemplos de verbos que han sido pluralizados para denotar el plural majestático para los verbos. Pero recuerden, hermanos, sigo recalcando esto, que aunque hubiesen excepciones, los gramáticos ya nos han declarado de manera explícita a la letra que no aplica al verbo hagamos en Génesis 1:26. Aunque hubiesen excepciones, hagamos no es una de esas excepciones. De hecho, he visto que los gramáticos y lingüistas han descartado esas otras supuestas excepciones en Génesis 20:13, 35:7 y todos esos otros lugares, porque tenemos formas sanas de interpretación exegética que no violan los principios gramaticales estándar del hebreo bíblico para los métodos de intensificar a los verbos. Por cierto, si vas a decir que la
pluralidad de hagamos y nosotros en Génesis 1:26 es por la intensidad de su poderío. Entonces, ¿por qué entonces los otros verbos? Creó, dijo, movía, vio, puso, separó, llamó y hasta hizo, hasa, 2 veces en Génesis 1:7, 1:16. ¿Por qué están todos en singular a través de todo el primer capítulo de Génesis del 1 al 25? No importa que la creación del hombre sea la culminación de la obra creadora en Génesis capítulo 1. Estamos hablando de aquello que refleja la intensidad de su poderío. Y si de eso se trata, entonces la creación y el sostenimiento del universo físico y espiritual de la nada refleja una obra de poderío inmensurablemente superior a la formación del hombre de algo existente, como el polvo de la tierra. ¿Cómo es posible que en este primer capítulo de Génesis no se haya visto ni un solo verbo en plural para reflejar la intensidad de ese poderío en la creación antes? De hecho, en las 35 veces que aparece la palabra Elohim en el relato de la creación, los verbos que le describe, tanto lo que dijo como lo que hizo, está cada vez en singular. Eso es lo que refuerza de forma innegable la traducción correcta de Elohim en singular, porque es precisamente así como funciona el plural majestático, dándonos a entender que ese sustantivo en plural en realidad es singular. Y lo tremendo es que no solamente es inexistente antes, pero al parecer no se ve ni siquiera después tampoco. O sea, no vemos ejemplos de este fenómeno gramatical en pasajes que se refieren a su soberanía y su poderío a través del Antiguo Testamento. Génesis 1:1, Deuteronomio 5:23, 8:15, 17, Isaías 45:18, 54:5, Jeremías 32:37, Nehemías 2:4, Jonás 1:9, Salmos 50:6, 58:11, 68:7 y montones de otros pasajes que se refieren a su soberanía y poderío. No está, nunca más. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, hasta donde yo he podido ver, cualquiera que haya intentado justificar los verbos y pronombres en plural de Génesis 1:26 con este plural majestático, no lo están haciendo de manera oficial en un libro académico de gramática ni de sintaxis del hebreo bíblico. No lo vimos en la enciclopedia del lenguaje hebreo y su lingüística. Yo no lo encontré en este libro de sintaxis de Williams, de sintaxis del hebreo. Yo no encontré nada de eso en el léxico de Driver and Briggs. Yo no encontré nada de eso en una introducción a la gramática del hebreo de Paige Kelly. Yo no encontré nada de eso en una introducción a la sintaxis del hebreo de Wolfke. Yo no encontré nada de eso en gramática del hebreo bíblico, profesora Jessica Rondón González. Yo no encontré nada de eso en comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Keil Delitzsch, por cierto, muy, muy conocido, de alta estima en el mundo académico del hebreo bíblico. Yo no encontré nada de eso en A Guide to Biblical Hebrew, to Biblical Syntax, un guía hacia la sintaxis del hebreo, de Bill T. Arnold y Choi. No encontré nada de eso en el libro de Joan y Muraoka, gramática del hebreo bíblico, muy, muy respetado, muy conocido, de muy alta estima en el mundo académico del hebreo bíblico, y refuta, destruye por completo
la farsa que ha creado ahí este señor Clavijo. No encontré nada de eso en Gesenias, el sello de oro entre los libros del hebreo bíblico, de la gramática del hebreo bíblico. No encontré nada de eso en Daniel J.H. Lee, reflexión de las palabras de Génesis, análisis morfológico y sintaxis en el hebreo bíblico. Recomiendo altamente este libro. Está en español, hermanos, para los que quieran comenzar a educarse, a aprender más de esto, los que quieran profundizarse un poco en estos temas. Les recomiendo altamente este libro, hermano. No encontré nada de eso en otro comentario muy eruditario, respetado entre los eruditos del hebreo bíblico, Klaus Westermann, Génesis, del 1 al 11. No encontré nada de eso en el artículo de otro erudito, Franz Hassel, en el artículo de él sobre el significado de nosotros o hagamos en Génesis 1:26. Y tampoco, señor Clavijo, ojo, tampoco encontré nada de eso en el curso de hebreo avanzado, profesor Mario Porras, licenciado en Filología Bíblica con énfasis en traducción, Seminario Teológico Bautista de Costa Rica. Ahora, si usted, esto está en línea, eso no es algo secreto que yo conseguí, está en línea. Así que cualquiera lo puede ir y indagar y confirmar las cosas que yo estoy diciendo. A los universitarios les encanta jugar a los académicos hasta que aparecen los académicos y los dejan como un puro zapato, como una chancla delante de la gente. Entonces ya no quieren saber de los académicos. Se ponen a entrevistar a Secundino Pérez, que dejó de comer cerdo, se dejó crecer la barba, se aprendió 3 frases en el hebreo y ahora quiere que le llamen que Gamaliel de Nazaret. 12 libros académicos, incluyendo una enciclopedia del hebreo bíblico y un curso académico avanzado sobre la gramática y sintaxis del hebreo. La enciclopedia y varios de estos libros son por eruditos del más alto reconocimiento académico élite a nivel mundial en cuanto a la gramática y sintaxis del hebreo bíblico, y no hay ni una sola mención de un doble plural majestático, una categoría gramatical de verbos que se pluralizan para denotar intensidad, o tan siquiera la idea de que en el hebreo bíblico los verbos son pluralizados para denotar intensidad. Si alguien sabe de algún libro del hebreo bíblico donde se enseñan estas cosas, envíeme esa información, por favor, a mi correo electrónico, porque por más que busqué, yo no pude hallar nada de eso. Yo estoy hablando de libros académicos reconocidos de gramática y sintaxis del hebreo bíblico por verdaderos eruditos cristianos de la gramática del hebreo bíblico. Y recuerden, hermanos, que toda esta población que ha levantado este muchacho conmigo ha sido puramente para que la gente ya no mire que él no quiere o no puede responderle al hermano Reyes. Entonces, hasta aquí llega mi parte en estos intercambios, porque mientras más lo seguimos desenmascarando, solo va a seguir formando más y más patanerías y teatro y payasada fantasiosa como lo que ha estado haciendo hasta ahora. Y lo va a seguir usando de pretexto para nunca responderle al hermano Luis. Así que yo espero en algo haber ayudado a mis hermanos y que el público decida quién realmente ha presentado con honestidad un verdadero consenso académico de alto nivel sobre este tema en cuestión y quién ha sido un puro fraude en su presentación. En cuanto a mi persona, yo estoy más que satisfecho, más que feliz de la vida, que eso lo decida el público. Y en cuanto a los supuestos debates, feliz de la vida. Escríbame por escrito para luego estante. Escríbame y podemos hacer un formato y tener un debate por escrito. Clavijo dice que tuvo un debate con el hermano Luis y que le fue fenomenal. Y lo hizo por escrito. ¿Por qué conmigo no? Entonces,
Yo no tengo problemas con uno por escrito, como podemos discutir el formato, por mí no hay problema. Esos teatros, esas cosas que hacen así en vivo, no me gusta envolverme en eso. Y por cierto, ya hay hermanos. Yo he visto hermanos que ya los tienen de entretenimiento a los universitarios, los juegan como que fueran. Entonces, eso ya hay gente de más que se ha encargado de eso, gracias a Dios. Y si servimos de plataforma, de trampolín, de lo que sea para otros, inspirar a otros que se han envuelto y ahora han hecho mucho más alcance y son mucho mejor, más ágiles mentalmente, tienen conocimientos mucho más profundos. Gloria a Dios, nos alegramos como usted no tiene idea. Gracias a Dios que eso ha pasado porque era de lo más que queríamos. Es lo que siempre hemos soñado y lo que siempre hemos pedido al Señor. Wow, hermano, muchísimas gracias por el tiempo que dedicó para este estudio. En verdad que yo he aprendido mucho con su estudio, mucha información buena. Yo sé que es trabajo buscar las referencias primarias, las gramáticas para buscar cosas. Aquí yo vivo cerca de Biola University y yo me recuerdo cuando debatía con el señor Clavijo, como el de la referencia a la cual se refiere. Pues yo me pasé todo el día ahí mirando los léxicos, a ver cuál léxico dice lo que él dice de logos. Ni uno, ni uno. Había fácilmente más de 200 léxicos en Biola University. Pero yo sé que dura mucho tiempo. Yo me llevaba mi lonche en mi backpack y en la librería me comía mi lonche porque yo sé que iba a quedarme todo el día ahí. Yo sé que muchos de mis seguidores les va a gustar mucho este video. Ah, wow. ¿Alguna cosa más, hermano, que quiera decir? No, hermano, solo agradeciéndole la oportunidad de poder comunicar con los hermanos. Solo y yo lo hice bastante, un poquito detallado, porque la verdad es que ellos solo van a seguir haciendo teatro. Entonces, hasta aquí ya, porque no van a responder de una manera honesta, sincera, un diálogo adulto, van a seguir jugando y no son serios. Entonces no podemos desperdiciar mucho tiempo con gente que no están dialogando en serio. Lo hago por los hermanos, para ayudar a los hermanos que quieren envolverse en esto. Yo espero que les sirva de plataforma, de trampolín, para que ellos puedan agarrar esto y ir mucho más allá de lo que yo he presentado, conseguir hasta mejores fuentes y más evidencia, mucho más de lo que yo he presentado. Amén. Y ojalá el señor Clavijo se anima a debatirlo en escrito para que puedan, así como me hizo conmigo, para que puedan tener esto. ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué qué no? no? Exacto. No hay ninguna, para que no haya nada de estos juegos. Mira, muchos de estos canales lo único que quieren son suscriptores. Y como ven que el hermano Reyes Sí, tiene sí. 85,000 seguidores, pues Ya. voy a debatir con Reyes y después así va a crecer mi canal. No, 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 no. Ya, Ah, ya nadie lo toma en serio, no, pero no. es precisamente por este tipo de mentiras y fantasías y cosas ingenuas, como que es que se comporta como un chiquillo petulante, la forma en que se expresa, las cosas que presentan, todo es falso, es solo Ya. cuestión de analizarlo un poquito y ya empiezan a salir todos esos engaños a la luz, hermano. Y sabes que en escrito se graban todas las notas, a todas las fuentes, y una lista. En este libro tengo una lista de académicos, léxicos, tengo todo ahí. Cualquier persona que sea imparcial y que lo investigue bien, tome su tiempo. No tienes que leerlo todo en un día. Tómate tu cafecito en la mañana, lee un poquito más, regresa, léelo otra vez y van a ver. Toda la evidencia está ahí. No se puede negar eso. Sí, Y yo, aunque se tardara un mes en leerlo, no no importa, importa. porque lo va analizando poco a poco, con Sí, calma. esto no es un show, esto no es nomás para decir, cortarle un pedacito a un video aquí, hacer un meme acá, o eso es puro, esos cómicos, cosa de niño, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa en verdad es tratar en serio. Y yo sé, a mí yo también hago videos cortos, no, obviamente, pero trato de hacerlo lo más serio y lo más académico que pueda. Bueno, algunas excepciones cuando trato con la luz del mundo, sí he hecho unos videos pocos cómicos, pero eso no se puede cambiar. Ok, brother Mike, entonces muchísimas gracias nuevamente por su trabajo. Es una obra muy detallada. Estaba muy, muy interesado sobre todo lo que estaba diciendo, muy interesado.
Y le quiero dar gracias. Yo sé que muchos hermanos le van a dar gracias. Hermano, denos su correo electrónico al final porque yo sé que posiblemente hay hermanos que se quieran comunicar con usted. Sí, mike.latorre@yahoo.com. Ok. Y yo sé que está en proceso de abrir un canal de YouTube también, ¿verdad? Sí, sí, ¿Tiene el muy nombre ya de pronto. ese canal o todavía no lo tiene? A través de la Biblia. Logos Eterno 7, a través de la Biblia. ¿Así se va a llamar el canal de YouTube? A través de la Biblia, ya, Ah, porque se va a dedicar más a la enseñanza que otra cosa. Siempre la apologética, pues, va a estar ahí ujú. envuelta y van a haber videos sobre apologética, pero la esencia, el énfasis va a ser enseñanza bíblica. Ok. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, muchas gracias y nos miramos hasta la próxima. ¿Ok, hermano? Amén. Dios Dios lo bendiga. bendiga. Take care. God bless Amén. you.